Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel. Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social. Y Polla Chilena de Beneficencia, 90 años entregando suerte y aportando a la beneficencia, presenta Rostros con Historia. ¿Qué tal, amigos? El gusto de siempre comenzando Rostro con Historia. Para todo el país, como hemos dicho tantas veces, de norte a sur, de mar a cordillera. Hoy estoy con un problema, porque si no hago la mejor entrevista, me siento responsable de no haber sacado partido a un personaje con el que vamos a conversar esta noche. Es un personaje de leyenda. No ha golpeado nunca la puerta de su casa, estoy seguro, pero ha estado como invitado de manera permanente en momentos estelares, en hitos de la historia del deporte y la vida de chilenas y chilenos. Nos vamos a ir a escuchar el mensaje de Caja Compensación Los Andes y vamos a saludar, me pongo de pie, a Pedro Carcuro Leone. Estamos de vuelta. Decía yo que hoy tenemos como invitado a Pedro Carcuro Leone. Y es cierto que resulta difícil entrevistar a un hombre que se ha conocido durante toda la vida, como es casi en nuestro caso, desde que llegué de Punta Arenas encontrándome con Pedro Carcuro, que salía de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y cuando él dice magallánico, me dice yo tengo un gran amigo de Magallanes. Y se recordó de Carlos Sansi González, que era su compañero en la universidad. Y después caminamos muchísimos caminos juntos. Mi querido Pedro, un gusto de tenerte en esta, la gran cadena de Arcatel, con todos los canales de las comunas y regiones de Chile. Solo una cosa te quiero decir al momento de saludarlos a todos. Hola, ¿cómo están? Que tendríamos que cambiarle el nombre al programa. No, yo creo que no es Rostros con Historia, Rostros con Años. Por ahí anda mucho mejor. No comiences con las denuncias innecesarias. Aquí la denuncia es para los dos lados, es con rebote. Es con rebote, no es... Nos diferencian. Como dicen los días. argentinos, estamos grandes, Vladimiro. Estamos grandes. Estamos grandes. Bueno, tú has sido un tipo grande, Pedro. Y tú eres un pequeño gigante. Ya, pongámosle harto cacao a esto. Pedro, a ver, hablemos un poquito de la vida. Ya vamos a hablar de tus hitos, ¿no? De las penas, de las alegrías, porque la vida es esto, tiene en la juguera las penas y las alegrías. Pero comencemos hablando de tus padres que llegan desde Italia, tus vivencias en el centro de Santiago, cerca del Teatro Caupolicán. ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué recuerdos tienes de aquello, Pedro Carcuro? Todos los mejores recuerdos. Del barrio, de los amigos, de las pichangas, de todo, de jugar a las bolitas, al trompo, de ir a la parroquia San Rafael, donde me hice amigo del básquetbol, por ejemplo, y de mis padres, bueno, están en un altar, más de 70 años casados, dos personas maravillosas, de una generosidad, de una entrega sin reparos, sin excusas, sin vueltas, siempre adelante, siempre al frente. Yo le agradezco a mi padre, por ejemplo, que me inculcara el amor por el deporte. Yo tengo recuerdo hoy, Vladimiro, de haber estado en el Caupolicán a los 7, 8 años viendo pelear a Ventarrón Reyes, a Abelardo Ciré, a Cárcamo, a Salvia, Andrés Osorio, podríamos seguir con una lista eterna. Mi papá me llevaba al básquetbol, primero al FAMAE y después al Nataniel. Todos nos quedábamos más o menos en el barrio. Yo soy de San Diego con Avenida Mata, un barrio que en aquel entonces era entrañable. Era un barrio de inmigrantes, de comerciantes. Por ejemplo, allí se forjó en los primeros pasos la familia Cueto, hoy dueña de LAN, la familia Bumor también, la familia Calderón,
Es decir, era un barrio de comerciantes. Y el único italiano era mi papá. No había italianos, fíjate, había mucha gente de origen judío, de origen árabe. ¿Tu papá era comerciante también? Claro, mi papá tenía una cristalería y menaje incluido en la calle San Diego al 1200. ¿Quiénes conformaban el núcleo familiar en la calle San Diego? Bueno, mi mamá, mi papá y 2 hermanas. De los 3 hermanos, ¿viven 2? 2, sí. Mi hermana Carmen falleció ya hace más de 10 años. Sí, prematuramente para mi gusto. Una mujer extraordinaria. Una persona maravillosa. Pedro, ¿cuál fue tu primera escuela? ¿Dónde aprendiste a leer? Yo aprendí a leer en la casa. Yo aprendí a leer con el Villiquen. No sé si te acuerdas, Sí, una claro. revista argentina de niños preciosa. El Peneca, que era una versión chilena también de una revista. Y también un poco de revista Estadio. Y los diarios. Yo aprendí a leer en la casa. Y después llegué al colegio a primero básico, no hice ni siquiera kinder. Llegué con algunas tareas hechas. ¿Y cuál fue tu primera escuela? La escuela italiana, siempre. Siempre escuela italiana. Siempre la escuela, desde ¿Y primero. ya estaba en aquel tiempo en Apoquindo? No, porque estaba ahora está en San Apoquindo, Carlos, en en San San Carlos, Carlos, porque claro. Estaba en Agustina con Miraflores. Estábamos en una cuadra del San Pedro Nolasco, otro colegio con mucha historia. Estaba cerca, por Agustinas estaba el Liceo Alemán. Había muchos colegios. Es que en ese tiempo, estamos hablando de los años 50, el centro de Santiago era la ciudad. Tú ibas al cine, al centro, ibas a comprarte la ropa a las grandes tiendas del centro. Es decir, a los restaurantes, los mejores restaurantes estaban en el centro. Era otro Santiago completamente distinto a este que se ha expandido por todos lados, norte, sur, este, oeste, con barrios que uno no se los imaginaba. Te cuento así un detalle que se me viene a la mente. Mi papá me contaba, por ejemplo, que ellos, cuando llegó, década del 20, hace 100 años, ¿De dónde venía tu papá? de Italia, del sur de Italia, de un pueblo que se llama Genzano di Lucania, en la Basilicata, en la Italia profunda, la Italia pobre en ese momento, alejada de la cultura y la civilización. Pero yo he ido muchas veces al pueblo y lo quiero, es precioso. ¿Y lo quedan quiero raíces? extrañar. ¿Quedan raíces ahí de los Carcuro? Sí, hay carcuros, sí, muchos. Pero te contaba, ¿sabes dónde mi papá iba a casar? Cuando llegó, a Locurro. ¿Ya? A Locurro iban a casar, es decir, ese era el campo de Santiago. Ahora Locurro está lleno de mansiones. Uno no se lo puede imaginar, este Santiago. Íbamos a casar también a Chicureo. Mira, hoy barrios absolutamente residenciales. Yo acompañaba a mi papá. Pedro Carcuro Leone. Pedro Carcuro está con nosotros haciendo Rostro con Historia en la cadena Arcatel para todo el país. Pedro, ¿soñaste alguna vez? ¿Pensaste? Porque tú me dijiste yo jugaba básquet. Una vez recuerdo que hicimos un campeonato los dos de tiros libres en Miami. ¿Tú te acuerdas, no? Yo sí me acuerdo. ¿No te acuerdas? Cuando fuimos a Copa Malboro. Fuimos a la Copa Malboro, el debut de Morón. Compartíamos la habitación. Sin duda. Fuimos juntos en un hotel ahí en el centro. Y fuimos invitados a comer cuando un asado. Estábamos en Radio Portales. Así es. Sí, me acuerdo que fuimos a la casa de unos chilenos. Sí. Sí, no me acuerdo. Bueno, pero ¿jugaste básquet? ¿Jugaste básquet? Jugué en el colegio, jugué después en la escuela también, jugué algo en los campeonatos universitarios y jugué en un equipo de la Liga Santiago que era el Internacional. Un equipo menor dentro de la liga, jugué en serie juvenil, pero era ahí nomás. ¿Tú sabes quién fue jugador de ese equipo? Mira, Internacional, porque ha sonado poco en la historia. Sí, era una camiseta negra con rojo. Un amigo nuestro que recordamos siempre y con mucho cariño, llamado Sergio Brosfeld Scudin. Pero claro, es que parece que tenía alguna vinculación con la colectividad judía, ese club internacional. Claro. Sergio Brosfeld fue un basquetbolista de verdad, yo era un picante. Y te pasaba por la cabeza, porque después tú vas a la Escuela de Derecho y ya vamos a conversar sobre aquello, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿te pasó alguna vez por la cabeza esta posibilidad de, ya que no tengo las actitudes para ser un jugador de primer nivel,
estar vinculado al deporte y a través, por ejemplo, de el periodismo deportivo? Mira, yo tenía el bicho del periodismo deportivo, pero no como algo que en ese momento para mí podría transformarse en una razón de mi vida. Yo estaba estudiando Derecho y en la escuela de Derecho había muchos compañeros que ya tenían una carrera en el periodismo deportivo. Por ejemplo, ya estaba egresando o había egresado porque Juanito Facuse, Benjamín Tepliski, ¿te acuerdas que Sí, Benjamín, que fue dirigente ministro, radical, fue ministro. ministro del gobierno de Allende? Escribió en La Nación. Juan Carlos Es- Franco. Juan Carlos Franco, Era el ese seudónimo. el seudónimo periodístico. Claro. Pica, Germán Pica Germán. también, César Fredes. Mira, todos ellos ya había pasado, bueno, ya antes había estado Abraham Dueñas y tantos otros. Carlos González Márquez, Sergio Claro. Planels. Entonces resulta que yo les pedí a ellos que me llevaran a la radio. Y no me agarraban ni en bajada, Emilio. ¿Para qué te andar con mentiras? Decía yo, déme una. Yo lo tomaba en ese momento como una opción para pasarlo bien los fines de semana, para ir a la cancha, un joven mientras seguía adelante con Derecho. De pronto se dieron una serie de coincidencias en mi vida. Me vinculé a Eduardo Rabán y a Fernando Alarcón, empecé a trabajar con ellos y de alguna manera reboto y llego, bueno, te la puedo contar esta historia con más detalle. Nosotros hacíamos los clásicos auténticamente universitarios, que era una fiesta Sí. de los universitarios con gran público, con grandes invitados futbolísticos. Y en ese clásico, el que yo recuerdo del 67, 68, 67, y con compañeros universitarios imitamos a los relatores de moda de ese momento. Tú todavía no estabas, era, Yo llego al 69. claro, ves tú, Solís y Molinares eran los que la llevaban, y estaba Esteban Love, que lo hacía el Flaco Alarcón de una manera genial. Y nos invita a don Francisco Asado Gigante. E invita a Molinares, invita a Solís, invita a Esteban Love. A los auténticos. A los auténticos y Y a los nosotros. imitadores. Y de pronto, en un momento, pregunto a don Francisco, ¿alguno de ustedes quiere ser periodista deportivo? Yo me levanto y digo yo. Y Hernán Solís y Nicanor Molinares de inmediato me dijeron, me gustaría llevarte a trabajar conmigo, los dos. Mira. Esto, no sé por qué, me tincó más, me golpeó más el corazón Hernán. Y ahí partí con Hernán Solís en Radio Agricultura el 31 de diciembre del... el 31 de diciembre del 67 fui a hacer mi primera nota. Radio en la que estás hoy. Claro, me mandó Hernán Solís a Villa Alemana porque en la mañana había llegado de Montevideo. Elías. Tendría que ponerme de pie, don Ricardo, Elías Ricardo Figueroa con la señora, con la familia, a la casa de los padres. Así que ahí le hizo la entrevista. No, lo más divertido de todo es que Elías es como un año menor que nosotros. Sí, claro. Y me calmaba como si fuera mi papá. Me decía, cálmate, no, te veo muy nervioso, me decía. Si yo te voy a ayudar, no te preocupes, mira lo que es la vida. O sea, él era un año menor y me estaba dando apoyo psicológico, espiritual, para que yo pudiera salir de ese trance tan muerto de mí. Es cierto ¿Verdad? es cierto cuando tu papá espera a Julio Martínez un día a la salida del estadio o a la cabina. Fue a la entrada del estadio. A la entrada del estadio. Y mi padre lo interceptó. A ver, cuéntame eso. Mi padre, mira, yo ya estaba trabajando en la radio, iba con una grabadora gigantesca que usábamos en ese tiempo, iba con mi papá iba a la tribuna, yo iba a la radio. Y justo coincide que venía entrando Julio. Esto fue frente a la puerta de la tribuna presidencial, que no sé si seguirá existiendo. Sí, claro. La puerta, tal cual. Y ahí, ¡pum! Mi papá me dice, perdón, Pedro, ¡tac! ¿Ya conocía a Julio? No, yo no lo conocía tampoco. Esto tiene que haber sido abril del 68. Y mi papá le dice a Julio, porque yo me paré así, como a la distancia que estamos nosotros, a 1 metro, y le dice, señor Martínez, le dice, perdone que no sé qué hacer con mi hijo que quiere dejar la carrera de Derecho para dedicarse a esto del periodismo deportivo.
Julito Martínez, que se rascaba la nariz así. Mire, señor, le dice, deje que su hijo sea feliz. Así, nada más, hasta luego. Mi papá quedó como una estatua, quedó pero petrificado. Y bueno, y ahí como que no más cuestionamientos. No, sí, cuestionamientos siempre me los planteó, pero ya era imparable el bicho, ya se me estaba metiendo por todas partes. Estaba contaminado. Y tu papá supo evidentemente y alcanzó a vivir tus éxitos, ¿no? Pues, sí, claro. Vimos, o sea, gran parte de la carrera la hice con mi papá al lado. Mi papá murió a los 102 años. No. Mi papá murió en el 2007, imagínate. Sí, lo recuerdo. O sea, tenía largo camino recorrido. Pedro, tú dices que Julio Martínez le dijo a tu papá que haga lo que lo hace feliz. Sí. ¿Y el periodismo deportivo te hizo feliz? ¿Te ha hecho feliz? Por supuesto. El periodismo en general me ha hecho muy feliz por las cosas que he podido hacer. Pero el periodismo deportivo es la esencia de lo que yo he hecho. Es el camino más importante que he recorrido y aún hoy, viejo ya, me sigue proporcionando satisfacciones y elementos para motivarme en lo que hago. Todo lo que hago, Vladimiro, y nos conocemos, a ti y a mí nos gusta hacerlo con pasión, con entrega. Yo creo que si uno no tiene pasión, no tiene compromiso con lo que hace, es mejor que se quede en la casa durmiendo a la siesta. Pero si uno entra a la cancha, es para mojar la camiseta y para entregarse entero. Y el deporte a mí me sigue motivando. Fíjate que en una conversación que tenía con algún compañero periodista mucho más joven, me decía, Pedro, yo te veía a ti ya en estos últimos años navegando a velocidad crucero, como que ya estaba ahí pensando en el retiro. Y el año pasado se dio la oportunidad por una serie de circunstancias, yo no estaba convocado para eso, de relatar los Juegos Panamericanos. Y me empecé a entusiasmar, Vladimiro, de una manera que lo disfruté como si fuera la primera transmisión que hacía en mi vida. Te juro que para mí era un poco la primera transmisión, aunque ha sido la última, porque después de eso no he hecho ninguna otra transmisión con relatos. Pero lo pasé bien, me empapé de un cariño de la gente que fue conmovedor. Yo nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó en un momento en el Estadio Nacional. Ayer Fernando Solabarrieta, porque él estaba por Chilevisión, ayer almorzamos juntos y él recordaba ese momento y me decía, yo me emocioné como si me hubiera pasado a mí también. Fue un regalo este reencuentro con Fernando, medio compatriota tuyo. Sí. O compatriota entero. Sí, compatriota entero, Fernando Magallanes, Tirapiedra, Natalino. Vivió muchos años en Punta Arenas. Y además estudió en Punta Arenas, claro. Exacto. Sí. Yo lo quiero mucho. Yo también. Un saludo para Fernando Solabarrieta, a quien tendremos también, porque él tiene mucha historia que contarnos en este programa, sin ninguna duda, ¿no? No mucha, 1.000.000 de historias, es extraordinario. Pedro, has tenido, bueno, yo te escuché a propósito de esos Panamericanos, estando yo ahí en los Juegos Panamericanos, y de las cosas que tengo que agradecer es la oportunidad que me dieron de estar trabajando tan cerca de los Juegos Panamericanos, reencontrándome con Harold por un lado y con Jaime Pizarro por el otro, amigos de toda una vida. Entonces, pero te escuchamos el relato de la natación y la carrera de la Martina, Crystal, ¿no? de la Crystal Cobridge. De la Cobridge. No, un relato extraordinario en una carrera dramática, definida en los últimos 2 metros. Me acuerdo que iba ganando hasta el último toque de piscina, iba ganando Crystal. Así es. Sí. Fue un relato emocionante. Yo con la Crystal tenemos una relación de afecto de 20 años que la conozco. Ella es una mujer que ha hecho una carrera larga, nos conocemos desde que era niñita, chica, y la quiero mucho. Así que disfruté mucho de esa, y estaba en el estadio. Qué importante para nosotros, Vladimiro, es estar. Eso hay que decírselo a la gente, que cuando uno está en el estadio, está in situ, se empapa no solo de lo que está haciendo el atleta, sino que del ambiente que te transporta, te pone en el lugar preciso para decir lo que uno quiere decir. Pedro, ¿te consideras el relator
más importante, trascendente que haya tenido en su historia hasta hoy, hasta nuestros días, la televisión chilena en general? No, no es que quiera hacerme el humilde, el modesto. Que sabes lo que pasa, Vladimiro, que yo tengo una percepción del trabajo que hacemos nosotros, que a pesar de tener contenidos periodísticos en un peso importante dentro de la balanza, lo que nosotros hacemos en definitiva pertenece más al mundo de la entretención, de entregarle diversión a la gente, y por lo tanto yo pienso que nuestro trabajo no es trascendente, es valioso en el momento en que lo estamos haciendo. En ese momento nosotros disfrutamos y la gente de repente se identifica con ello. Recordemos, para no hablar de mí, la Copa Libertadores del 91, lo que significó para ti, Vlad. Entonces yo me siento conforme y contento con haberme identificado con el público a través de algunas jornadas que han sido memorables. Y para mí, haber tenido el privilegio y la suerte de haber estado en un montón de grandes torneos deportivos y haber conocido a la mayoría de las grandes figuras del deporte contemporáneo. Y haber estado con ellas. Con eso me siento más que pagado y te lo digo, hasta ahí llego. Claro, pero, ¿verdad? Tú has marcado, ¿no? Y hoy las futuras generaciones que no tienen idea, pero claro, hoy la tecnología permite revivir transmisiones de tiempos pasados, ¿no? Pero cuando tú has mantenido hasta un programa radial con Me Pongo de Pie. Sí. Me pongo de pie, y ese me pongo de pie tiene una raíz futbolística, marcó un hito en la historia del fútbol chileno. O cuando la gente... es un gol de Italia, el Mundial del 82, claro. Cuando ganó la final. El campeón del mundo. Frente a Alemania por 3-1. Claro. Campeón del mundo Italia. Y por ejemplo, yo te quiero pedir ahora que tú me recuerdes el gol que transmitiste cuando Chile debuta como equipo local en el Campeonato Mundial de Francia 1998 y se levanta Salas y pone el golpe de cabeza y abre la cuenta para Chile. Ese gol tiene más. Cuando se sube a la escalera, ¿no? A la escala, ¿cómo fue? A la magia, no me acuerdo bien, pero se subió Marcelo Salas se subió una mágica, una mágica escalera, alcanzó el cielo, en fin, no sé. Sí, pero ese gol, la gracia que tiene, a mí lo que más me divierte de ese gol y del partido, porque yo estaba muy camiseteado por Chile, a pesar de mi amor por Italia, yo incluso discutimos, no peleamos. Por el Pato, por el penal de Bochardó, ¿no? Nos agarramos firme por el penal de Bochardó. Y cuando llego a Santiago, yo no soy de misa dominical, Vladimiro, pero por alguna razón tuve que ir a misa al domingo. Apenas terminó el campeonato mundial, tuve que ir a misa y iba a la parroquia italiana. Iba al Parque Bustamante. Ahí, en la avenida, claro, en la avenida Bustamante. Y el cura me pegó un par de palos feos, fuertes. ¿En la prédica? Pues como que, ¿por qué? Bueno, había sido anti-italiano, me dijo. Bueno, me comparó con el diablo, el cura, más o menos. Bueno, pero eso me provocó mucha risa, me entretuvo. ¿Cuándo un relato está emocionado? Es que todas las cosas que hago me emocionan, me comprometen. Claro que hay momentos que son muy especiales. Mira, a mí el partido que más me ha emocionado de los que yo he visto y he transmitido en más de 50 años es el que es para mí además el mejor partido de la historia del fútbol chileno, de una selección chilena. El triunfo sobre España en el Maracaná en el Mundial del 2014. Además que para mí yo me pegué mis lagrimones antes de que empezara el partido, porque no solo estuvo lo de la canción nacional cantada por 40.000 personas que estremeció a los españoles y a los relatores de todo el mundo, estábamos ahí, sino que porque además papá Chocho veía a mi hijo, a Giovanni, con el buzo de la selección, jefe médico de la selección, entonces dije yo, este es el mundial que voy a recordar por toda mi vida, y es verdad, y ese partido además que le gana a los campeones del mundo, que elimina a los campeones del mundo. Yo veo las imágenes.
Un equipo que en ese primer tiempo de repente Increíble. atacaba con 5 o 6 jugadores, a los españoles, a los campeones. Fue algo único. Para mí esa es la emoción más grande, Vladimiro. Estamos hablando de la vida, porque este rostro sí que tiene historia que contarnos. Pedro Carcuro León está con nosotros. Escuchamos el mensaje de todos los días de Caja Compensación Los Andes y ya retornamos. Y estamos de vuelta dialogando, haciendo la tarde, haciendo la noche, a la hora en que usted nos vea, con Pedro Carcuro. Pedro, si yo te digo la sociedad Carcuro Livington Carcuro, que nunca fue al notario, Facuse dice, nunca llegaron aquí a hacer la sociedad. Pero qué sociedad Nunca más fuimos al registro civil para acá. establecer el matrimonio de El manera vínculo. legal. Fuimos una pareja que vivió ilegalmente en ese sentido durante más de 40 años. Fue una pareja entretenida, lo pasamos bien y yo aprendí mucho de Sergio, que era el auténtico líder del área deportiva, Vladimiro, y yo era como esos enanos del circo que se suben a la espalda del gigante, ¿has visto? Eso era yo con el Sapo. ¿Tú alcanzaste a ver al Sapo jugar? Sí, alcancé. Lo vi jugar en Católica, porque yo iba muy chico al estadio, lo vi jugar en Independencia, algún partido con Audax, y vi casi toda la campaña. Vi muchos partidos cuando él jugó por Colo-Colo el 57. Ah, cuando castigaron a Scuti, claro. Claro, después de esa Copa América, De Lima. de ese sudamericano de Lima que castigaron a Cubillos, a Ramiro Cortés y a Misael Scuti, fueron los 3 jugadores castigados. Ahí el Sapo hizo ese año en Colo-Colo y me acuerdo que hubo un partido, porque Audax fue campeón ese año el 57 y le ganó a Colo-Colo 5-4 y estaba el Sapo en el arco. Y yo estuve en el estadio porque ese partido fue el que catapultó al Audax a obtener su último título de campeón en el fútbol chileno. Bueno, pero Sergio, te acompañó casi una vida, ¿no? Sí, estuvimos más de Casi. 40 años juntos, desde el 69 hasta el 2012. ¿Qué más querí? Tú eres hoy el más antiguo rostro de la televisión pública de Chile. Sí, yo soy el funcionario, además no soy funcionario, pero sí soy el trabajador más antiguo de la Televisión Nacional de Chile y debo ser casi con seguridad el más antiguo con permanencia permanente, porque hay algunos, por ejemplo, Mario Kreuzberger es más longevo que nosotros, pero él ha salido, no ha estado permanentemente en la televisión chilena, en Canal 13, ha ido y ha vuelto. Debo ser el más antiguo de la televisión chilena en este momento. Pero No es para ponerse muy contento, darse cuenta que estamos tan viejos, mi querido ¿cómo, viejo. pero ¿cómo te sientes viejo, Pedro? Me siento con ¿Cuándo te sientes viejo? ¿Y por qué te cuando sientes me vienen los achaques. Es ahí es donde uno dice, pucha, piensa tú que mucha gente no lo sabe, que yo soy muy prudente en esta cosa, te lo voy a contar a ti ya que estamos. Entre el 28 de junio llegué a la clínica porque pensaba que tenía una gripe fuerte y a los 8 días, el 28 de junio, fui operado, tuve una intervención quirúrgica al corazón, a la válvula aórtica para ser preciso. Y el 12 de septiembre fui de vuelta a la clínica y otra intervención más. Y en octubre transmitiendo a No, todos dar los Panamericanos. No, esto fue este año, ahora. Ah, este año, ahora. Este año, ahora. Pero estás estupendo, Y Pedro. pero estos achaques te ponen, de repente te doblan como un boxeador que está recibiendo muchos golpes y la edad pesa. La edad pesa, no tienes la misma energía, no tiene uno la misma capacidad física que tenía antes, pero el proceso es ineludible, inevitable, hay que aceptarlo y hay que tratar de disfrutarlo, porque la vida es tan chica que hay que disfrutarla. ¿Y cómo la disfrutas tú, Pedro? Bueno, a mí me gusta hacer muchas cosas. En este último tiempo, por ejemplo, algo que me gusta escuchar tango.
Estoy escuchando mucho tango, mucha música de Buenos Aires, especial y fundamentalmente al polaco Goyeneche. Me he transformado en un devoto del polaco. De tantas veces ir a Buenos Aires, Sí, en sí. algunas oportunidades compartimos, me imagino que alguna vez fuiste al viejo almacén a escuchar a Goyeneche en directo. Yo tuve ese privilegio, también ¿no? Yo estuve con el Feo Rivero, estuve una noche con Edmundo Rivero, pero con Goyeneche nunca lo vi en vivo. Como en Nunca. Caño 14 yo tuve la oportunidad de ver a Aníbal Troilo. Bueno, Aníbal Troilo también en alguna oportunidad lo vi, el gran Bandoneón, claro. bandoneón mayor de Buenos Aires. Así es. No, bueno, yo amo Buenos Aires, entre otras cosas. Por ejemplo, es una cosa que me divierte, ir lo más seguido que puedo a Buenos Aires. Estoy preparando un viaje para el 1 de noviembre, voy a ir a Buenos Aires. Si usted, señora, si usted, señor, quiere ir a Buenos Aires y comer en el mejor restaurante, tiene que consultar la guía de Pedro Carcuro. Nosotros, recuerdo, cuando íbamos a Buenos Aires, íbamos muchos, ¿no? Sí, Muchos. en ese tiempo los periodistas Nuestro deportivos- guía era Pedro Carcuro. En ese- ¿Dónde se come mejor en Buenos Aires? Hay muchos lugares que son muy buenos. Sería injusto nombrar unos en desmedro de otros. Hay algunas parrillas en Palermo que son extraordinarias. Está el Piegari, que sigue siendo un restaurante mítico, ahí en La Recoba, donde también hay otra parrilla. No, podríamos hacer algún día un programa de gastronomía porteña para darte bien los nombres de los lugares donde yo frecuento. Bueno, las masas, las pastas, ¿no? Las pizzas, llegan desde Italia, pero las que se hacen en Buenos Aires no tienen absolutamente nada que envidiarle a las italianas. Espérate un poco, bueno el tema, porque ahí ya me tocaste algo que a mí me gusta mucho discutir. El otro día vi un reportaje extraordinario en la televisión italiana que se llama Il cibo va, la comida va, como que la comida viaja. Entonces está centrado el tránsito de la comida italiana hacia el mundo, porque tú donde vayas hay un restaurante italiano. Claro. Está centrado en 2 ciudades, en Nueva York y en Buenos Aires. Mira. Y ahora, te digo una cosa, que la comida italiana en Buenos Aires, lamentablemente, en general, ha ido perdiendo identidad, porque los viejos italianos se murieron, los hijos ya están retirados y los nietos o quienes quedan en estos restaurantes han ido perdiendo el touch, el toque original de esa comida. Y la pizza que se hace en Buenos Aires es una pizza distinta a la italiana, es la pizza porteña. Aquí en Santiago hay un par de chefs argentinos que hacen la pizza argentina. Y hay restaurantes ahí en la calle Corriente que se dedican. Hay cola en esto, o sea, se ha recuperado alguna tradición y hay colas, pero para comer lo que es la pizza argentina, que es diferente a la italiana, como la pizza de New York, que es distinta a la argentina y a la italiana. Y acá en Chile seguramente mucha pizza que hacemos y que comemos es distinta, va a ser la pizza chilena, porque por Dios que se han instalado pizzerías y muy buena aquí. Aprovechando tu viaje a Buenos Aires, me imagino que sigue yendo a los teatros, ¿no? Sí, el teatro argentino te invita permanentemente, Sí, ¿no? quiero Antes ir- muy concentrado en calle Corrientes. En Corrientes está Benjamín Vicuña, este chileno que Sí. enloquece a las argentinas. Es una gracia la que hace Vicuña porque Era al revés, ¿no? nos permite empatar un poco Sí. porque los argentinos acá son galán y ganan por goleada, pero solamente con Vicuña empatamos porque es un crack. Pedro, en la vida nuestra nos han ocurrido muchísimas anécdotas, ¿no? Y en temas de transmisiones, muchísimas anécdotas. ¿Cuántas historias tenemos? Pero yo quiero que tú la cuentes. A ver. Pero solo te voy a recordar, Recuerda. te voy a recordar una. Fuimos a Sao Paulo. Nos sorprendió un año nuevo. Fuimos a transmitirla a San Silvestre siguiendo a Omar Aguilar. Extraordinario. Y en esa transmisión estuvimos con el Pato de la Barra. ¿Tú te acuerdas lo que nos aconteció esa noche? Después fui a la casa de un chileno a pasar el año Después a la nuevo. casa de un chileno, claro, cuando se encendieron los fuegos artificiales y la música Sí, lo pasé. y la Y samba. en la carrera tú dices que... Pero en la carrera, ¿no te acuerdas? No, no. Te la voy a recordar entonces.
Nosotros transmitimos la carrera y digamos, cuando Pedro dice estamos en directo, la carrera de San Silvestre de Sao Paulo no se puede transmitir siguiendo la carrera. No. Se transmite a través, te colocan una pantalla, ¿verdad? Un plasma televisivo y muchísimas radios de todo el mundo. Y nosotros teníamos los derechos, transmitíamos en ese tiempo Radio Portales En también Radio Portales, coincidentemente. claro. Teníamos nuestro lugar para transmitir la carrera de San Silvestre. Y va una cámara siguiendo la carrera. Y nosotros, pues Pedro, seguíamos a un atleta de camiseta roja, Omar Aguilar, y entreverado entre los tres primeros, y le contábamos a Chile de que Omar Aguilar, y de repente Omar Aguilar desapareció de la pantalla que nosotros teníamos para relatar. No se vio nunca más el atleta de camiseta roja. Y estábamos despidiendo la transmisión, muy acongojados nosotros, porque teníamos cifradas esperanzas en Pero Omar. la ganó la San Silvestre algún chileno alguna vez, ¿no? Banker, ¿te acuerdas? Bankel, Claro, el viñamarino. el viñamarino. Que vive en Alemania ahora. Mira, entonces estábamos cerrando la transmisión, casi ya Ya. despidiéndonos. Y tú me dices, Ramiro, ¿por qué no va? Y cerramos con la premiación arriba. Ganó el ecuatoriano Vera. ¿Te acuerdas? Un Que era ecuatoriano. una figura más o menos importante Vera. en ese momento. Gana Vera. Y la premiación se hacía en un escenario que estaba sobre nuestro puesto de transmisión. Yo subo Nosotros en la estábamos escala. en la calle, eran los Claro, puestos de transmisión. Claro, y yo te digo, Casi al lado de la meta, estábamos Al muy lado de cerca la de la meta, meta. al lado de la Me meta. estoy empezando a reconstruir el mono. y yo subo y veo el podium, y lo primero que veo lleno de laureles a nuestro querido Omar Aguilar. ¿No? A nuestro querido Omar Aguilar. Ganó Vera segundo Omar Aguilar en la San Silvestre. Y nosotros no lo transmitimos para Chile y no lo vimos. ¿Y sabe por qué? Porque en el precompetitivo, Omar estaba con la casaquilla roja de Chile. Y cuando llegó el momento de iniciarse la carrera, se sacó la roja de Chile y se puso la camiseta celeste de su auspiciador, Claro. que era la Interoceánica. Sí, Interoceánica de Vapores. De Vapores, una exactamente. empresa, Claro. sí, pero no me acuerdo, fíjate que... No te acuerdas. No me acuerdo, no, todavía no me acuerdo del detalle de lo que tú estás contando, pero... Pero te acuerdas que fuimos a la Todo carrera. eso me acuerdo que estábamos ahí, le pusimos color y todo, fue emocionante hasta que... Pero no me acuerdo de este desenlace dramático que tuvimos, pero por lo Sí. menos... se lo No, alcanzamos. salimos después, sí, salimos con Omar y ahí pusimos término a la transmisión, ¿no? Mira qué linda. ¿Ah? Hay cosas, hay buenas historias. Pero, Con Max Walterkau también. un Mira recuerdo, Eduardo Ítalo Mella cómo se ríe. un recuerdo para Max Walter Kaup. Fallecido lamentablemente. Lamentablemente. Un No empecemos maestro a hablar de los maestros. que se han ido porque No. ahí ya... No, y digamos Quedamos que hoy mal. nos acompaña Eduardo Ítalo Mella, que trabajó contigo, conmigo, durante muchísimos años, y para ti, en un programa de gran éxito. Porque Pedro Carcur no solamente ha hecho deporte, pues usted lo ha visto en la televisión, haciendo desde el Paco de Pedro, de pe a pa, con mucho éxito, y tantos otros, y en la radio. Y no hemos hablado nada de la radio. Y tú eres un hombre de radio. Por supuesto, Has empecé hecho en la radio y mucha sí, radio. Me encanta la radio, amo. Y cuando dejas la chispa del deporte vas a hacer rapidísimo. Sí. Y que fue un éxito el domingo en la mañana. Fue un programa que ganamos premios. Radio chilena, digamos, ¿no? Radio chilena, ganamos premios. Teníamos primera sintonía, ¿no es verdad, Eduardo? Lo pasábamos bien. Hicimos un programa de 2 horas todos los Sí, pues. domingos con Guillermo Lefort. Era Guillermo y Eduardo eran los 2 productores periodísticos del programa. Y gracias Rapidísimo tiene algo realmente espectacular, porque gracias Rapidísimo yo hice el de pe a pa. Mira, Yo un día voy, año 95, 96, 95, mes de octubre, voy caminando por un pasillo del canal y venía Jaime Aguirre enfrente, el director de programación en ese momento. Segundo de a bordo en el canal detrás de Cortázar. Y me dice, Pedro, quiero conversar contigo. Y yo le digo, Jaime, yo también necesito hablar contigo. Vamos a mi oficina. Pum, partimos, 11:30 de la mañana. Me dice, yo quiero que hagáis el programa de la radio aquí en la televisión. Yo le dije,
era lo que yo te venía a proponer. Mira. Y en ese momento, a los 20 para las 12, cerramos. Y me dice, ¿quién puede ser el productor ejecutivo, el productor periodístico? Y a mí, no sé por qué, no era amigo mío, éramos buenos compañeros. Se me ocurrió Guillermo Muñoz, un tremendo... El Ayuya. Exacto, un tremendo productor periodístico después en su carrera, hoy hace PH en Chilevisión, en fin, con alta sintonía. Tuvimos 10 años haciendo el de Peapá, que fue un éxito gigante en la historia de la televisión chilena. 10 años, Vladimiro. No es menor, ¿eh? Sin duda, sin duda. Bueno, pero quedémonos un poquito en la radio, ¿no? La radio chilena para nosotros fue muy, muy importante. Un saludo para Ernesto Corona, maravillosa. Con Ernesto estuve hablando ayer por teléfono. Está muy bien. Fue el presidente y director de Radio Chilena. Presidente de la Archi por muchos También, años, ¿no? también. Anatel. De Anatel, por ¿no? Muchísimos años, ¿no? Bueno, pero has estado partiste en la agricultura, estuviste en la Radio Nacional, Sí, estuvimos en la Portal, en la minería. estuvimos en Deporte Total. En la minería, ¿te acuerdas? De ahí emigramos. Por Enrique González. De ahí emigramos los dos, más Néstor y Sí, Cela. a la Portal. A la Estadio, Portal. a Estadio A Portal. Estadio en Portales, ¿no? Que nos fue bastante. Programa exitoso. Nos fue muy bien, sí, me acuerdo. Y de ahí, Ahí nos tocó transmitir el Maracanazo de Roberto Rojas. ¿Te yo acuerdas? estaba en la televisión, pero me acuerdo porque al día siguiente la discusión que teníamos en la radio fue feroz, brutal. Porque Max- no pensábamos igual, porque Max estuvo en el Max vestuario. se jugaba mucho porque Sí, era trampa, trampa. mucho. Sí. Yo tengo una idea que no me la puedo sacar. ¿Sobre lo de Roberto? Sí, yo creo que no se sabe la verdad. Yo Todavía. No, yo creo que no se sabe la verdad. Estoy absolutamente convencido. Es difícil entender de que él se haya autocortado en el momento. Muy rara esa bengala que No, la bengala no le dio, eso está pero, claro. pero justo la tiran desde... No, es todo raro. No, y cortarse... No, me gustaría que, no sé, esa es una gran investigación periodística pendiente, yo creo, en Chile, de llegar al fondo de lo que pasó en esa noche de la más triste y escandalosa en la historia del fútbol chileno y un top 5 en la historia del fútbol mundial. Una de las cagadas más grandes tuvimos nosotros ahí en la lista. Pedro, tú alguna vez dijiste que la pena era más larga que la felicidad, que te acompañaba, yo no sé si es tu caso personal o hablaste en la generalidad, que acompañaba más la pena que la felicidad. No sé, es difícil entrar ya en terreno de percepciones muy personales, de situaciones que te pueden haber pasado a ti o a mí, Vladimiro, son difíciles de compartir porque son cosas muy íntimas, muy profundas, pero las penas grandes que uno acumule, que tiene, te van a acompañar hasta el último día, no tengo ninguna duda. La felicidad, uno disfruta momentos muy felices y que cuando se diluyen, desaparecen y uno se mantiene en un estado a veces de frustración, otras veces un estado intermedio, buscando otro momento de felicidad. La pena no te la sacas, pero nada, no te la sacas. Ni siquiera con piedra pome. ¿Te acuerdas de la piedra pome? Claro, Esa para sacar claro. la mugre, no te la sacas de ninguna manera. La tienes metida debajo de la piel, la tienes metida adentro. ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado a algunos más, a otros menos, pero ¿quién no tiene su penota, no penita, su penota grande adentro? Soy respetuoso absolutamente, Pedro, absolutamente, pero tú hablabas de Giovanni Turgullo, ¿no? Médico, traumatólogo exitoso. ¿Sigue trabajando en el RICAMED? No, ¿No? nunca estaba. No, Él Los estaba Andes. en Las Condes y ahora está en Los Andes. En los Andes. Bueno, vinculado también al deporte. Sí, fue médico en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, en la U, estuvo más de 20 años en la U, y después San Paoli se lo llevó a la selección chilena, fue médico jefe
durante todo el proceso de Sampaoli en la selección. Bueno, Franco ligado al deporte. Bien, Y Giovanni estaba ligado al deporte. sí. Había estudiado abogacía, leyes, en la Universidad Santo Tomás era exitoso. No, él estudió en la Chile. No, estaba como profesor en la Universidad. Y No, él, sí. él desarrolló, fue parte importante del proyecto de estructura deportiva que A había eso él. iba, a eso iba. Yo recuerdo haber estado antes de que partiera con él en la puerta de la Universidad Santo Tomás. Y ahí me hablaba de sus proyectos en el ámbito deportivo. Y yo no sé si lo alcancé a compartir contigo, pero recuerdo, ellos no fueron periodistas deportivos, no fueron deportistas activos, pero vinculados al mundo del deporte muy estrechamente. Bueno, que desde chico tú los veías ahí en Santa Laura, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? En el pues Nacional. claro. A los 4 o 5 años iban conmigo a todos los partidos, íbamos a todas. Y fuimos a ver el fanático, fuimos a ver el básquetbol de la NBA, fuimos a ver la Liga Española con Iván, fuimos a ver a la Lazio con Marcelo Sinosi, veíamos todo, lo pasábamos bomba. En los estadios era una parte importante de nuestra vida la que nosotros pasábamos. Pedro, tú fuiste rostro asiduo desde que nació la Televisión Nacional de Chile, y quiero preguntarte, ¿qué significó para ti ser uno de los rostros emblemáticos siempre en Televisión Nacional de Chile y durante la dictadura? Cuando tú sabías que Televisión Nacional de Chile era el canal oficial para mentirle al país, cuando se daba a conocer un Chile que no existía, un Chile absolutamente distinto al que veíamos millones y millones de chilenos. Y por otro lado, trabajabas en una radio que justamente estaba en la otra vereda, que le daba auxilio, que cobijaba a la gente que en ese momento era perseguida. La voz de los sin voz. La voz de los que nos tienen voz. ¿Qué significó esos años para ti? Mira, yo te voy a contar a pronto con una anécdota muy corta. En el año 84 me piden del canal dejar Radio Chilena. Y yo fui a hablar con Ernesto Corona. Te juro por mis hijos que esto que te cuento no tiene ni una gota de agregado, ni nada, ni tampoco quitándole o poniéndole algo. Fui a hablar con Ernesto y le dije, Ernesto, yo me quiero quedar aquí en la radio chilena. Estoy dispuesto a dejar TVN. Y Ernesto me dijo, Pedro, tú sabes que la situación nuestra no es tan sólida para permanecer vivos como medio de comunicación. Tú tienes una familia que mantener, tú tienes una carrera que hacer, quédate en TVN. Eso me pasó a mí, y con eso te resumo un poco lo que significaba estar. Bueno, en la televisión pública siempre hemos tenido una carga difícil de sobrellevar, pero en ese momento era mucho más complicado. Y a uno tenía que aceptar muchas cosas que evidentemente no permitían ser objetadas, no permitían ser discutidas. O las aceptabas o te ibas. ¿Tuviste momentos difíciles? Sí, pero eso no me voy a referir, pero sí, varios. No tantos, pero varios. Pedro Carcuro. Pedro, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente. Mira, hay deportes que en Chile prácticamente han desaparecido. Y tú fuiste tan importante para impulsarlos, para estimularlos. Salieron grandes figuras. Y nosotros nos recreábamos. El boxeo. A eso voy. En la lejanía, ¿no? En la lejanía de las noches australes, viendo Guantes de Oro. Guantes de Oro. Que también a ti te marcó una época, yo diría, de las brillantes en tu largo historial. Fue la primera televisivo. cosa que hice en televisión. La hice con René Paredes. El gran promotor del boxeo. Bueno, ahí te voy a contar una historia donde cómo era la cosa política en Chile. Yo estaba una noche viendo el boxeo en el Estadio Chile con el maestrito, con René Paredes al lado, y me dice, Pedro, me gustaría mucho hacer un programa de boxeo amateur en la tele. Le dije yo, sí, podríamos hacer algo.
los guantes de oro de Estados Unidos. Ah, ese es el nombre, el programa me dice. Pero yo soy un soldado en TVN, no tengo. Me dijo, mire, no, yo voy a hablar con don Julio. René Paredes era el secretario personal de Julio Durán, figura emblemática de la oposición al gobierno de Allende. Don Julio Durán Neumann. Julio era el secretario. Pero ¿cómo le dije yo? Sí, él va a hablar con Augusto Olivares y lo arregla al tiro. Mira, y llamó por teléfono Julio Durán al perro Olivares, que en paz descanse, director general de TVN. A las 24 horas nos recibe Augusto y nos da el visto bueno, hagan los guantes de oro. Así partió. Mira las cosas que, además que en ese tiempo el diálogo que existía entre rivales políticos acérrimos, porque Julio Durán era un representante fuerte radical de la oposición dura, y Augusto Olivares era uno de los hombres más cercanos Allende. A la moneda, Salvador Allende. Tan cercano que se suicida, no sé, se suicida más temprano antes. Claro. O sea, te das cuenta cómo... Es que yo quería destacar la posibilidad de dialogar, de encontrarse para hacer un proyecto que fue muy lindo, además. Que tuvo una altísima sintonía, fue un golazo el que tuvimos 2 años. Dame, si te acuerdas, solo 2 nombres de muchos que salieron de Guantes de Oro. Bueno, Julio Gómez fue extraordinario, los hermanos Garrido y los hermanos García. Renato García, Antonio Garrido, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y Julio Gómez, que era el mejor de todos. Hay una historia después te voy a contar algún día la historia muy... El Saborinto era fanático de Julio Gómez. Bien. Y se fue a Estados Unidos. Sí, yo lo vi allá la última vez en Las Vegas cuando fue Benedicto Villablanca. Yo fui a transmitir esa pelea de Benedicto Villablanca con Roger Mayweather, cuando disputó el título del mundo, que no duró nada, sí, esa pelea, título de octubre, era el rincón de Villablanca. Y ahí estuve con Gómez y con Renato García. Los dos vivieron en Estados Unidos. Se quedaron allá. Julio Gómez murió. Falleció. Gran boxeador. Lo fui a ver 3 o 4 días antes que muriera aquí al Hospital Militar. Aquí en Providencia con los Leones. Donde hoy está el Hospital Metropolitano. Ahí fui extraordinario. Pedro, de toda la historia. Me dice nuestro productor general que nos quedan 30 segundos. Sí. Y yo quiero una reflexión tuya sobre el Chile que hoy tenemos la oportunidad de vivir y cuál es el mensaje final que le dejas a las chilenas y chilenos respecto al futuro de este Chile que le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos y a las generaciones que vendrán después, Pedro. Yo no soy nadie para dar mensajes ni hacer apologías. Pero tienes una reflexión sobre Chile. Sí, pero creo que este es un momento que tenemos que aprovecharlo. Un momento en que los políticos de nuestro país están cuestionados, un momento en que la política chilena está fracturada. Es un momento para limpiar a la estructura del Estado, a la estructura pública, limpiarla, no meter la mugre debajo de la alfombra, sino que decir esto es lo que hemos vivido y a partir virtualmente de cero reconstruir a una sociedad política nueva, con gente joven. Yo tengo fe en los jóvenes, que intente ganarle a la corrupción. La corrupción es el gran enemigo de la estructura social, política de los países. Es la pandemia más peligrosa que ataca y arrasa. Si somos capaces de ganarle a la corrupción, si somos capaces de ganarle al crimen organizado, si somos capaces de ganarle a la pobreza, yo creo que podemos empezar a caminar para construir un país mucho mejor, como tú dijiste, para nuestros nietos y bisnietos. Pedro, ha sido un gusto de tenerte aquí en Rostro con Historia, de verte bien, pleno, y decirle, usted ya lo ha visto, pues señora, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que tenemos Pedro Carcuro por mucho tiempo aún en la televisión chilena. Que Dios te oiga. Pedro Carcuro estuvo con nosotros. Hasta la próxima.
Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social, presentó Rostros con Historia.